Pero el texto del Evangelio hoy, cuando habla del templo, hace referencia a dos templos. Y cuando digo dos templos no me refiero a dos ubicaciones distintas, sino al templo físico y al templo espiritual. Dice el Evangelio que Jesús entra al templo físico, al de Jerusalén, y se da cuenta que han convertido aquello en un mercado. Decía yo esta mañana a los niños, hay lugares apropiados para una cosa y para la otra. Es decir, si yo quiero orar, no me voy a ir al campo de fútbol mientras están en un partido, porque no reúne las condiciones para que yo pueda estar en la tranquilidad, en la serenidad, en la paz para dialogar con Dios. O no me voy a ir a un centro comercial, o no me voy a ir al supermercado, o no me voy a ir a un bar, ¿sí? Cuando yo quiero orar, ¿qué voy a hacer? Vengo al templo, que es el lugar en el cual yo puedo vivir esa intimidad con Dios. La lectura del Evangelio que hacíamos el miércoles de ceniza, cuando comenzábamos el tiempo de la Cuaresma, decía: cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Era una invitación a que nosotros podamos entrar en la intimidad de ese conversar y dialogar con Dios verdaderamente. Pero ¿qué sucede? Que se hizo todo lo contrario. El templo de Jerusalén se convirtió en un mercado. Tenía su razón de ser para que fuese así. ¿Por qué? Porque en el templo se iban a ofrecer los sacrificios, y gente que venía de todas partes a ofrecer sus sacrificios no traían consigo el animal que iban a sacrificar. Entonces, ¿qué pasaba? Que allí en el templo se le vendía la tórtola, los pichones o el ternero o lo que sea que fuesen a sacrificar, el cordero, sacrificio para la expiación de sus pecados, ¿sí? Y otra cosa era que, como era considerada la moneda de curso del lugar, que era la moneda romana, considerada indigna e impura para entrar en el templo y ofrecerla como ofrenda, entonces existía allí también las casas de cambio, o los lugares donde usted podía cambiar esa moneda por la moneda oficial del templo para que usted la pudiera ofrecer como una ofrenda. En definitiva, si había casas de cambio, si había ventas, si era un mercado, entonces el templo de Jerusalén dentro funcionaba con una economía bastante organizada, por así decirlo. Tan organizada que a veces también existían por allí algunas trampitas para poder sacar más dinero. Eso es lo que a Jesús le incomoda, y le incomoda tanto que se molesta y arma un cordel y golpea a todos los que están allí y los saca del templo y les dice: no conviertan la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Eso no lo dice esta traducción, pero me encanta cuando usa esas palabras. ¿Por qué? Porque no escatima en utilizar lo que verdaderamente es. Por eso, la última parte del Evangelio dice que Él conoce lo que hay en el corazón de cada hombre. Él sabía las intenciones de estas personas, que no estaban por la oración o por el diálogo con Dios o por encontrarse con Él, sino de enriquecerse de lo que allí vendían. ¿Y a quién era que le hacía más ruido, le molestaba esto? A los judíos. Por eso se le acerca a uno y le pregunta: ¿qué signos haces tú para que puedas hacer todo esto? ¿Qué obras has hecho para que hagas todo esto? Y la palabra de Jesús es clara: destruya este templo y lo construiré en 3 días. Ahora ya no hablaba del templo físico, ahora hablaba del templo de su cuerpo, del espiritual, en el que ya estaba anunciando lo que iba a acontecer. En otras palabras, ¿qué le dijo a los judíos? Ustedes me matarán, pero en 3 días voy a resucitar. Eso fue lo que les dijo. Pero nadie comprendía qué era lo que quería decir Jesús. Por eso le responden: 46 años dura la construcción de este templo y tú dices que lo vas a construir en 3 días. Esto como que no tiene razón de ser, esto como que no se comprende, ¿no? Pero no comprendían la realidad de un templo físico y uno espiritual. Traslademos eso ahora a nuestra realidad. Cuando usted quiere orar, cuando usted se quiere encontrar con Dios, usted intenta entrar en la paz y en la intimidad de Él. Y cuando no lo logra, usted va al templo. Estos lugares físicos se construyeron precisamente para eso, para que vivamos esa cercanía con Dios. Y no quiere decir que allá afuera no lo encuentres, sino que allá afuera es más difícil que tú puedas encontrarte con ese Dios. Por eso entras a este lugar en la tranquilidad. Pero ¿qué sucede? Que a veces
las bancas de nuestras iglesias se convierten en el banco de la plaza o del parque o de un centro comercial o de cualquier otro lugar en el que empezamos a cotorrear. ¿Entienden lo que significa esto? A conversar. Y hablamos y a veces vamos a iglesias donde uno ni siquiera puede hacer oración. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando. Antes de comenzar la misa nos enteramos de lo que pasó toda la semana. Después de terminar la misa es el mismo acontecimiento. Convertimos entonces un lugar que fue creado para algo en otra cosa. En otra cosa. Y eso también sucede con el templo espiritual. Por el bautismo tú y yo recibimos 3 gracias. La primera, ser hijos de Dios. Un regalo privilegiado, pero un regalo que se nos da por el Hijo, no por mérito tuyo. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios por el Hijo, en unión con Él, en participación con Él. Y todas las gracias de los sacramentos las recibimos en participación ¿con quién? Con Cristo. Yo soy sacerdote porque yo participo del sacerdocio de Cristo. Somos hijos de Dios por el bautismo porque participamos del bautismo que recibió Cristo y de esas palabras que se escucharon del cielo que decían: este es mi Hijo amado. Las mismas palabras que se escuchan o que se escucharon cuando tú fuiste bautizado. Este es mi Hijo amado. Segundo regalo, miembro de una comunidad cristiana. Nos hacemos cristianos. Antes no lo éramos porque antes no pertenecíamos a una comunidad. Antes no éramos parte de esa comunidad. En el momento de nuestro bautismo nos hicimos entonces, o nos unimos ¿a qué? A la gran familia de Dios. En ese regalo de ser hijo y en ese poder unirnos todos en un mismo lugar para encontrarnos con ese que nos ha llamado hijo y que es nuestro Padre, que se convierte en nuestro Padre. Hijos de Dios, miembros de una comunidad cristiana, y el último regalo es que nosotros nos convertimos en templos del Espíritu Santo. El templo físico, estas 4 paredes. El templo espiritual, la iglesia espiritual. Cada uno de vosotros que habéis sido bautizados. Yo que he sido bautizado. Yo en mi caso particular llamado a presidir una comunidad. Pero somos todos iglesia, templo. Pero ¿qué sucede? Que nuestro cuerpo también empieza a convertirse en otra cosa para la cual no fue creada. Eso que sucedió allí dentro del templo de Jerusalén, que se vuelve un mercado, que se vuelve un comercio, que se vuelven muchas cosas, nuestro cuerpo a veces también se irrumpe en eso. También nosotros somos capaces de ser infieles hasta con nuestro propio cuerpo, que no lo preparamos verdaderamente para que sea un lugar digno donde more el Espíritu Santo, donde esté el Espíritu Santo con nosotros. Cuando hacemos las cosas equivocadas, cuando cometemos pecados, cuando no entendemos que todo lo que Dios nos ha creado, nos ha dado en su creación es un regalo para nosotros, no es un mérito, no es un precio, no es nada de eso. ¿Por qué? Porque no somos dignos de recibir nada de parte de Dios, pero aunque no lo somos, Él nos lo regala, Él nos lo concede. Y nos regalará cosas muy buenas y nos concederá también que aprendamos de aquellas cosas que no son tan buenas. ¿Para qué? Para poder fortalecernos. Por eso cuando el texto del Evangelio también habla de ese construir la casa sobre la roca, implica que tus actos tienen que tener una estabilidad también. No hacer las cosas titubeando, porque corres el riesgo de que todo se derrumbe. Aquel que construyó sobre la arena, ¿qué sucedió cuando vino la dificultad en su vida? Se derrumbó. Ahí es cuando empezamos nosotros a cuestionarnos lo que sucede con nosotros. Pero he empezado a cimentar mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia y todo lo que el Señor me ha concedido sobre la roca firme, donde haya verdadera estabilidad, donde la tormenta del mundo, las vicisitudes, los problemas, las dificultades y sobre todo aquellas cosas que no aceptamos de parte de Dios no permitan que esto que yo he cimentado se caiga. El texto dice la fe. Pero es que la fe no tiene sentido si antes tú no eres capaz de vivir esa pertenencia a Dios y esa experiencia con Dios. Porque yo no creeré en alguien que no conozco. Yo primero tengo que conocerle a Él para poder creer en Él. Una vez escuché unas palabras muy sabias que decía: no se trata solo de creer en Dios, sino de creerle a Él.
lo que dice. Y si te ha dicho que en el cielo hay un lugar mucho mejor, pues entonces preparémonos para ir a ese cielo. ¿Cómo nos vamos a preparar? Lo decía la primera lectura. Amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a papá y a mamá, no convertir nuestra vida en un escándalo para los demás, sino hacer de nuestra vida un testimonio vivo, un testimonio verdadero de mi seguimiento, no para que el otro se convenza, porque si se convence por lo que tú haces, entonces te verá a ti. No, tiene que ver a aquel que no se equivoca, el mismo Dios. A Él es el que tiene que ver. Por eso hoy Jesús con el cordel saca a todo el mundo. Y cuando lo interrogan por lo que está haciendo, Él dice, es que tú lo destruyes hoy y yo lo construiré en 3 días. Queriendo decirle, ustedes me asesinarán, pero yo resucitaré. Yo tengo el poder para volver de la muerte. Y el Señor nos invita entonces a nosotros también a eso, a que podamos volver de la muerte, a que nosotros también podamos resucitar, pero una resurrección que implica no el deseo y el anhelo nuestro, no, es un regalo de parte de Dios, y por ser un regalo, Él nos lo otorga, y lo disfrutaremos y lo viviremos. ¿Y cómo va a ser eso posible? En la medida en que nosotros seamos capaces de preparar este templo, que se convierte en el templo del Espíritu Santo, para que Él more verdaderamente. Si no, no tendré de dónde sacar la fuerza para seguir adelante. Todos hemos pasado por dificultades, a lo mejor algunas más difíciles que otras, pero todos tenemos la experiencia del dolor, del sufrimiento, del llanto, y en esa experiencia hemos tomado nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de que cualquier cosa no nos derrumbará, sino más bien que nos ayudará a ser más fuerte, para que cuando venga otro ataque más difícil, yo tenga cómo enfrentarlo también. El mismo Jesús en su humanidad dijo un día, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero su divinidad también afloró y dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué significa esto? Yo como ser humano sé que no puedo, pero con la ayuda de Dios todo es posible. San Pablo ha dicho, a quien nosotros predicamos es un Cristo que ha resucitado. Y la resurrección nos da la certeza a nosotros que aquello que creemos no podemos vencer, que se llama muerte, Cristo ya la ha vencido con su resurrección, y nos invita a nosotros también a que la venzamos. Y la venzamos para poder un día resucitar con Él. Toda la Cuaresma es una preparación para la resurrección. Por eso también nosotros nos preparamos para que un día podamos resucitar con Él y vivir plenamente en su amor y en su misericordia.